En las primeras horas del amanecer, mientras el mundo se despierta a otro día más, el incesante ajetreo del conflicto entre Rusia y Ucrania se despliega con cambios dramáticos y feroces enfrentamientos. Imaginen una zona de guerra donde cada momento está cargado de tensión, donde el aire crepita con el sonido de la artillería y donde cada decisión podría alterar el equilibrio de poder. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy nos adentramos en los últimos acontecimientos, en la vanguardia de esta lucha en curso, ofreciéndoles un análisis en profundidad de la intrincada danza de la estrategia y la supervivencia. Según se informa, en el corazón del conflicto, las Fuerzas Armadas rusas han realizado avances significativos, desplegando armamento avanzado que ha cambiado la dinámica en el campo de batalla. Según el Ministerio de Defensa ruso, sus sistemas de defensa antiaérea han demostrado una notable destreza, interceptando y neutralizando una asombrosa variedad de amenazas. Entre ellas se encuentran las bombas guiadas Hammer, desarrolladas por Francia, 6 misiles del lanzacohetes múltiple estadounidense HIMARS y la impresionante cifra de 83 drones ucranianos de ala alta. Cada interceptación con éxito es un testimonio de la evolución de la tecnología y la perspicacia estratégica que definen la guerra moderna. En la región de Donetsk, escenario de intensas operaciones militares, las fuerzas rusas han reclamado el control del asentamiento de Pesherneu, en la autoproclamada República Popular de Donetsk. Esta victoria, descrita por el Ministerio de Defensa ruso, se logró mediante operaciones decisivas del Grupo de Combate Oeste, marcando un momento crucial en el conflicto en curso. Mientras tanto, el Grupo de Combate Norte de las Fuerzas Armadas rusas habría infligido importantes pérdidas al bando ucraniano en la región de Charkiv. 5 cañones de artillería ucranianos fueron destruidos, y formaciones de una brigada de infantería mecanizada y de una brigada de defensa territorial sufrieron graves impactos. Estas operaciones han causado importantes pérdidas cerca de los asentamientos de Lapsy y Volchansk, lo que subraya el carácter implacable del conflicto. Las estadísticas del Ministerio de Defensa ruso pintan un panorama sombrío para las Fuerzas Armadas ucranianas, con 35 soldados perdidos, junto con un vehículo blindado de combate, 2 vehículos y 5 cañones de campaña en las últimas 24 horas. Entre la artillería destruida se encontraba un sistema de artillería autopropulsado estadounidense de 155 mm del tipo Paladin, lo que pone de relieve la naturaleza de alta tecnología de los equipos implicados en este conflicto. Mientras el Grupo de Combate Occidental continúa sus operaciones, se ha informado de que ha destruido 12 sistemas de artillería enemigos, manteniendo la presión sobre las fuerzas ucranianas. La narrativa del conflicto se complica aún más por las experiencias de los soldados ucranianos, que se han enfrentado a desafíos durante los programas de entrenamiento llevados a cabo por países occidentales. Estos soldados han expresado su preocupación por los métodos anticuados que no responden a las exigencias de la guerra moderna, dejando al descubierto la brecha entre la formación y la dura realidad del campo de batalla. Un guardia fronterizo ucraniano capturado compartió sus experiencias de entrenamiento en el Reino Unido y Francia, describiéndolas como básicas y carentes de la profundidad necesaria para situaciones de combate reales. Su relato revela un marcado contraste entre las expectativas y la realidad, ya que los instructores occidentales luchan por adaptarse a los desafíos únicos que plantea el conflicto de Ucrania. El soldado, que participó en programas de adiestramiento en bases militares británicas y francesas, se mostró decepcionado por el carácter simplista de la formación, que incluía ejercicios básicos en lugar de una preparación exhaustiva para el combate. Su crítica arroja luz sobre las deficiencias de los actuales métodos de adiestramiento y la necesidad de enfoques más realistas y eficaces. A medida que nos adentramos en las complejidades de este conflicto, resulta evidente que la dinámica cambia constantemente y que ambas partes se adaptan a la evolución de las circunstancias. La pregunta sigue siendo, ¿cómo determinarán estos acontecimientos el futuro de la región y qué papel desempeñarán las potencias internacionales para influir en el resultado? Siga con nosotros para conocer más detalles y análisis sobre el desarrollo del conflicto entre Rusia y Ucrania. No olvide darle a me gusta y suscribirse para recibir más actualizaciones y reportajes en profundidad. El desarrollo de la saga de la guerra entre Rusia y Ucrania
Es un testimonio de la naturaleza impredecible de la guerra moderna, donde cada día trae nuevos retos y revelaciones. A medida que continuamos nuestra exploración, profundizamos en las maniobras estratégicas y las historias humanas que se esconden tras los titulares. En informes recientes del Ministerio de Defensa ruso, la atención se centra en el Grupo de Combate Central, que al parecer ha infligido grandes pérdidas a las Fuerzas Armadas ucranianas. Se han registrado más de 615 bajas de personal y la destrucción de 7 vehículos blindados de combate en su zona de operaciones en tan solo 24 horas. Estas cifras subrayan la intensidad y la escala del conflicto en curso. Las operaciones del Grupo de Combate Central han tenido como objetivo 8 brigadas mecanizadas de las Fuerzas Armadas ucranianas y 2 brigadas de la Guardia Nacional cerca de varios asentamientos, entre ellos Shinsk, Svinovka, Dimitrov y Vostvisenka. Estos ataques selectivos reflejan una estrategia calculada para debilitar las posiciones defensivas ucranianas y perturbar su capacidad operativa. La parte ucraniana también ha informado de importantes pérdidas, entre ellas un M113 estadounidense, un transportador de tropas BAB francés y un carro de transporte Max Pearl estadounidense, lo que ilustra la dimensión internacional del apoyo y el material militar implicados en el conflicto. Además, se ha informado de que las fuerzas rusas han destruido 9 cañones de artillería de campaña ucranianos, entre ellos un sistema de artillería autopropulsado británico, Braveheart, de 150 mm, y un obús estadounidense de 150 mm, lo que pone aún más de relieve lo mucho que está en juego y la sofisticación tecnológica de la guerra moderna. En medio de las operaciones militares en curso, la defensa aérea rusa sigue desempeñando un papel crucial, habiendo destruido un número notable de drones e interceptado armamento sofisticado como los misiles HIMARS. Estos logros reflejan la importancia estratégica de los sistemas de defensa aérea para mantener el control e impedir que las amenazas potenciales ganen terreno. Sin embargo, la guerra no solo se libra con armas y estrategias, también es una batalla de narrativas y percepciones. Han surgido críticas sobre la eficacia de los programas de entrenamiento occidentales para los soldados ucranianos. Estos programas, llevados a cabo en países como el Reino Unido y Francia, se han visto sometidos a escrutinio por su incapacidad de preparar adecuadamente a los soldados para los desafíos únicos del conflicto ucraniano. Un guardia fronterizo ucraniano capturado por las fuerzas rusas compartió sus experiencias durante una entrevista, revelando las limitaciones de la formación que recibió. Describió los programas como carentes de profundidad y relevancia, con ejercicios que no simulaban la realidad del campo de batalla. Su relato plantea importantes cuestiones sobre la idoneidad de los actuales métodos de adiestramiento y la necesidad de un enfoque más matizado que refleje las complejidades de la guerra moderna. A medida que Ucrania se enfrenta a la ingente tarea de reclutar y entrenar tropas que estén a la altura de las capacidades militares rusas, la presión va en aumento. El conflicto en curso ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades de la estrategia de defensa ucraniana, especialmente en lo que se refiere a formación y preparación. La comunidad internacional está siguiendo de cerca estos acontecimientos, y los países miembros de la OTAN están considerando la posibilidad de implicarse directamente en el adiestramiento de nuevos grupos de reclutamiento dentro de Ucrania. Este posible cambio de estrategia refleja la urgente necesidad de salvar la distancia existente entre el adiestramiento y la realidad del combate, garantizando que las tropas ucranianas estén equipadas con las capacidades y conocimientos necesarios para soportar las presiones del conflicto. Mientras el mundo observa, lo que está en juego sigue aumentando, ya que el resultado de la guerra entre Rusia y Ucrania tiene importantes implicaciones para la estabilidad regional y la seguridad mundial. La pregunta sigue latente. ¿Se movilizará la comunidad internacional para proporcionar el apoyo necesario para cambiar el curso de este conflicto? ¿O se dejará que Ucrania afronte estos retos por sí sola? Mientras reflexionamos sobre estas cuestiones, le invitamos a que siga con nosotros para conocer más actualizaciones y perspectivas de la intrincada red del conflicto entre Rusia y Ucrania. No olvide darle a me gusta y suscribirse a nuestro canal para seguir la cobertura y el análisis de esta historia en desarrollo.
A medida que seguimos desentrañando las complejidades del conflicto entre Rusia y Ucrania, las implicaciones geopolíticas se hacen cada vez más evidentes. En el centro de esta lucha no solo hay una batalla por el territorio, sino una pugna de ideologías e influencia internacional. La dinámica cambiante en el campo de batalla se refleja en la evolución de las narrativas políticas, a medida que las potencias mundiales intervienen con sus perspectivas y estrategias. Recientemente, la atención se ha centrado en las posibles resoluciones diplomáticas que podrían poner fin a un conflicto que dura ya varios años. Michael Waltz, futuro asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ha lanzado una provocadora propuesta sugiriendo que el reconocimiento de las realidades territoriales de Ucrania podría ser un paso significativo hacia la paz. Sus comentarios subrayan el delicado equilibrio entre el mantenimiento de la integridad territorial y la búsqueda de un final pragmático de las hostilidades. Las declaraciones de Waltz, realizadas durante una entrevista con ABC News, ponen de relieve un posible cambio en la política exterior estadounidense, con implicaciones que podrían extenderse por toda la escena internacional. Sostiene que el reconocimiento de los límites territoriales actuales, incluida la anexión de Crimea y otras regiones, podría allanar el camino para las negociaciones y reducir el riesgo de una nueva escalada. Esta perspectiva, sin embargo, contrasta con los objetivos declarados en repetidas ocasiones por Kiev, que se mantiene firme en su compromiso de recuperar todos los territorios postsoviéticos. La tensión entre estos diferentes puntos de vista refleja la lucha geopolítica más amplia, con Rusia haciendo valer sus reivindicaciones y la comunidad internacional lidiando con las realidades de un conflicto prolongado. El debate sobre la soberanía territorial y las posibles soluciones diplomáticas plantea cuestiones cruciales sobre la futura trayectoria de la guerra y el papel de las potencias mundiales en su desenlace. A medida que prosiguen los debates, se hace cada vez más evidente la importancia del compromiso diplomático y la cooperación internacional. Los comentarios de Michael Waltz se hacen eco de declaraciones anteriores del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, quien sugirió que Kiev podría verse presionada para ceder algunos territorios a Rusia. Estas opiniones, procedentes de figuras influyentes de la administración estadounidense entrante, señalan un posible reajuste de la política exterior estadounidense que podría tener consecuencias de gran alcance para la región. El conflicto en curso ya ha llevado a Rusia a declarar la anexión de otras 4 regiones ucranianas: Kherson, Zaporizhia, Luhansk y Donetsk, desde 2022, lo que complica aún más el panorama geopolítico. Las autoridades rusas han reiterado su disposición a entablar negociaciones, siempre que los términos reflejen las condiciones de Moscú, incluido el reconocimiento de las nuevas realidades territoriales y el compromiso de Ucrania de no ingresar en la OTAN. Estos acontecimientos sitúan a Ucrania en una encrucijada, enfrentada al doble reto de defender su soberanía y navegar al mismo tiempo por las complejidades de la diplomacia internacional. La cuestión sigue siendo la siguiente: ¿podrá alcanzarse un equilibrio que satisfaga a todas las partes implicadas? ¿O seguirá agravándose el conflicto sin que se vislumbre una solución clara? Mientras contemplamos estas posibilidades, lo que está en juego es más importante que nunca, con la posibilidad de una mayor inestabilidad regional y repercusiones mundiales. El conflicto entre Rusia y Ucrania nos recuerda la compleja interacción entre el poder militar, la estrategia política y la búsqueda de la paz. Al concluir este segmento, les animamos a reflexionar sobre las implicaciones más amplias de este conflicto en curso y a considerar el papel que cada uno de nosotros desempeña en la defensa de la paz y el entendimiento. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las complejidades del conflicto entre Rusia y Ucrania. Les invitamos a que nos den me gusta, se suscriban y participen con nosotros mientras seguimos explorando la evolución del conflicto y su impacto en la escena mundial. Manténgase en sintonía para más ideas y análisis, mientras nos esforzamos por proporcionar una comprensión más profunda de los retos y oportunidades que tenemos por delante. Seguro, aquí está la continuación del artículo reescrito. El desarrollo de la saga de la guerra entre Rusia y Ucrania es un testimonio de la naturaleza impredecible de la guerra moderna, donde cada día trae nuevos retos y revelaciones. A medida que continuamos nuestra exploración, profundizamos en las maniobras estratégicas y en las historias humanas que se esconden tras los titulares. En informes recientes del Ministerio de Defensa ruso,
La atención se centra en el grupo de combate central, que al parecer ha infligido grandes pérdidas a las Fuerzas Armadas ucranianas. Se han registrado más de 615 bajas de personal y la destrucción de 7 vehículos blindados de combate en su zona de operaciones en tan solo 24 horas. Estas cifras subrayan la intensidad y la escala del conflicto en curso. Las operaciones del Grupo de Combate Central han tenido como objetivo 8 brigadas mecanizadas de las Fuerzas Armadas ucranianas y 2 brigadas de la Guardia Nacional cerca de varios asentamientos, entre ellos Shinsk, Svinovka, Dimitrov y Vozvisenka. Estos ataques selectivos reflejan una estrategia calculada para debilitar las posiciones defensivas ucranianas y perturbar su capacidad operativa. La parte ucraniana también ha informado de importantes pérdidas, entre ellas un M-113 estadounidense, un transportador de tropas Babur francés y un carro de transporte Max Pear estadounidense, lo que ilustra la dimensión internacional del apoyo y el material militar implicados en el conflicto. Además, se ha informado de que las fuerzas rusas han destruido 9 cañones de artillería de campaña ucranianos, entre ellos un sistema de artillería autopropulsado británico Braveheart de 155 mm y un obús estadounidense de 155 mm, lo que pone aún más de relieve lo mucho que está en juego y la sofisticación tecnológica de la guerra moderna. En medio de las operaciones militares en curso, la defensa aérea rusa sigue desempeñando un papel crucial, habiendo destruido un número notable de drones e interceptado armamento sofisticado como los misiles HIMARS. Estos logros reflejan la importancia estratégica de los sistemas de defensa aérea para mantener el control e impedir que las amenazas potenciales ganen terreno. Sin embargo, la guerra no solo se libra con armas y estrategias, también es una batalla de narrativas y percepciones. Han surgido críticas sobre la eficacia de los programas de entrenamiento occidentales para los soldados ucranianos. Estos programas, llevados a cabo en países como el Reino Unido y Francia, se han visto sometidos a escrutinio por su incapacidad de preparar adecuadamente a los soldados para los desafíos únicos del conflicto ucraniano. Un guardia fronterizo ucraniano capturado por las fuerzas rusas compartió sus experiencias durante una entrevista, revelando las limitaciones de la formación que recibió. Describió los programas como carentes de profundidad y relevancia, con ejercicios que no simulaban la realidad del campo de batalla. Su relato plantea importantes cuestiones sobre la idoneidad de los actuales métodos de adiestramiento y la necesidad de un enfoque más matizado que refleje las complejidades de la guerra moderna. A medida que Ucrania se enfrenta a la ingente tarea de reclutar y entrenar tropas que estén a la altura de las capacidades militares rusas, la presión va en aumento. El conflicto en curso ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades de la estrategia de defensa ucraniana, especialmente en lo que se refiere a formación y preparación. La comunidad internacional está siguiendo de cerca estos acontecimientos, y los países miembros de la OTAN están considerando la posibilidad de implicarse directamente en el adiestramiento de nuevos grupos de reclutamiento dentro de Ucrania. Este posible cambio de estrategia refleja la urgente necesidad de salvar la distancia existente entre el adiestramiento y la realidad del combate, garantizando que las tropas ucranianas estén equipadas con las capacidades y conocimientos necesarios para soportar las presiones del conflicto. Mientras el mundo observa, lo que está en juego sigue aumentando, ya que el resultado de la guerra entre Rusia y Ucrania tiene importantes implicaciones para la estabilidad regional y la seguridad mundial. La pregunta sigue latente. ¿Se movilizará la comunidad internacional para proporcionar el apoyo necesario para cambiar el curso de este conflicto? ¿O se dejará que Ucrania afronte estos retos por sí sola? Mientras reflexionamos sobre estas cuestiones, le invitamos a que siga con nosotros para conocer más actualizaciones y perspectivas de la intrincada red del conflicto entre Rusia y Ucrania. No olvide darle a me gusta y suscribirse a nuestro canal para seguir la cobertura y el análisis de esta historia en desarrollo. A medida que seguimos desentrañando las complejidades del conflicto entre Rusia y Ucrania, las implicaciones geopolíticas se hacen cada vez más evidentes. En el centro de esta lucha no solo hay una batalla por el territorio, sino una pugna de ideologías e influencia internacional. La dinámica cambiante en el campo de batalla se refleja en la evolución de las narrativas políticas,
a medida que las potencias mundiales intervienen con sus perspectivas y estrategias. Recientemente, la atención se ha centrado en las posibles resoluciones diplomáticas que podrían poner fin a un conflicto que dura ya varios años. Michael Waltz, futuro asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ha lanzado una provocadora propuesta sugiriendo que el reconocimiento de las realidades territoriales de Ucrania podría ser un paso significativo hacia la paz. Sus comentarios subrayan el delicado equilibrio entre el mantenimiento de la integridad territorial y la búsqueda de un final pragmático de las hostilidades. Las declaraciones de Waltz, realizadas durante una entrevista con ABC News, ponen de relieve un posible cambio en la política exterior estadounidense, con implicaciones que podrían extenderse por toda la escena internacional. Sostiene que el reconocimiento de los límites territoriales actuales, incluida la anexión de Crimea y otras regiones, podría allanar el camino para las negociaciones y reducir el riesgo de una nueva escalada. Esta perspectiva, sin embargo, contrasta con los objetivos declarados en repetidas ocasiones por Kiev, que se mantiene firme en su compromiso de recuperar todos los territorios postsoviéticos. La tensión entre estos diferentes puntos de vista refleja la lucha geopolítica más amplia, con Rusia haciendo valer sus reivindicaciones y la comunidad internacional lidiando con las realidades de un conflicto prolongado. El debate sobre la soberanía territorial y las posibles soluciones diplomáticas plantea cuestiones cruciales sobre la futura trayectoria de la guerra y el papel de las potencias mundiales en su desenlace. A medida que prosiguen los debates, se hace cada vez más evidente la importancia del compromiso diplomático y la cooperación internacional. Los comentarios de Michael Waltz se hacen eco de declaraciones anteriores del vicepresidente de Estados Unidos, Tadek Bernie, quien sugirió que Kiev podría verse presionada para ceder algunos territorios a Rusia. Estas opiniones, procedentes de figuras influyentes de la administración estadounidense entrante, señalan un posible reajuste de la política exterior estadounidense que podría tener consecuencias de gran alcance para la región. El conflicto en curso ya ha llevado a Rusia a declarar la anexión de otras 4 regiones ucranianas, Kherson, Zaporizhia, Luhansk y Donetsk, desde 2022, lo que complica aún más el panorama geopolítico. Funcionarios rusos han reiterado su disposición a entablar negociaciones siempre que los términos reflejen las condiciones de Moscú, incluido el reconocimiento de las nuevas realidades territoriales y el compromiso de Ucrania de no ingresar en la OTAN. Estos acontecimientos sitúan a Ucrania en una encrucijada, enfrentada al doble reto de defender su soberanía y navegar al mismo tiempo por las complejidades de la diplomacia internacional. La cuestión sigue siendo la siguiente: ¿podrá alcanzarse un equilibrio que satisfaga a todas las partes implicadas? ¿O seguirá agravándose el conflicto sin que se vislumbre una solución clara? Mientras contemplamos estas posibilidades, lo que está en juego es más importante que nunca, con la posibilidad de una mayor inestabilidad regional y repercusiones mundiales. El conflicto entre Rusia y Ucrania nos recuerda la compleja interacción entre el poder militar, la estrategia política y la búsqueda de la paz. Al concluir este segmento, les animamos a reflexionar sobre las implicaciones más amplias de este conflicto en curso y a considerar el papel que cada uno de nosotros desempeña en la defensa de la paz y el entendimiento. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las complejidades del conflicto entre Rusia y Ucrania. Les invitamos a que nos den me gusta, se suscriban y participen con nosotros mientras seguimos explorando la evolución del conflicto y su impacto en la escena mundial. Manténgase en sintonía para más ideas y análisis, mientras nos esforzamos por proporcionar una comprensión más profunda de los retos y oportunidades que tenemos por delante. A medida que seguimos profundizando en las intrincadas capas del conflicto entre Rusia y Ucrania, las ramificaciones geopolíticas más amplias se hacen cada vez más evidentes. La lucha no se limita al control territorial, sino que es también un profundo choque de ideologías y esferas de influencia en la escena mundial. La dinámica del conflicto evoluciona continuamente, con importantes implicaciones para las relaciones internacionales y la seguridad. En los últimos debates sobre posibles soluciones diplomáticas, Michael Waltz, futuro consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ha sugerido un planteamiento controvertido. Propone reconocer las actuales realidades territoriales de Ucrania como un paso pragmático hacia la paz.
Su postura subraya el complejo equilibrio existente entre la defensa de la integridad territorial y la búsqueda de un final factible a unas hostilidades que se han prolongado durante años. Los comentarios de Walz, emitidos durante una entrevista con ABC News, ponen de relieve un posible cambio en la política exterior estadounidense, con implicaciones que podrían repercutir a nivel internacional. Walz sostiene que el reconocimiento de las fronteras territoriales existentes, incluida la anexión de Crimea, podría abrir vías de negociación y mitigar el riesgo de una nueva escalada. Esta perspectiva, sin embargo, contrasta fuertemente con la firme posición mantenida por Kiev, que se mantiene firme en su objetivo de recuperar todos los territorios perdidos tras la disolución de la Unión Soviética. La tensión entre estos puntos de vista divergentes refleja una contienda geopolítica más amplia, en la que Rusia hace valer sus reivindicaciones territoriales y la comunidad internacional lidia con un conflicto complejo y prolongado. El debate sobre la soberanía territorial y las posibles soluciones diplomáticas plantea interrogantes críticos sobre la trayectoria del conflicto y el papel que desempeñarán las potencias mundiales en su desenlace. A medida que avanzan estos debates, la necesidad de un compromiso diplomático y de cooperación internacional se hace cada vez más crucial. Los comentarios de Walz se hacen eco de opiniones anteriores del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Kino, quien sugirió que Kiev podría verse presionada para ceder algunos territorios a Rusia. Estas opiniones de personalidades influyentes de la próxima administración estadounidense indican un posible reajuste de la política exterior estadounidense, que podría tener importantes consecuencias para la región. Desde 2022, el conflicto ha visto cómo Rusia declaraba la anexión de otras 4 regiones ucranianas: Kherson, Zaporizhia, Luhansk y Donetsk, complicando aún más el panorama geopolítico. Las autoridades rusas se han mostrado dispuestas a entablar negociaciones, siempre que los términos se ajusten a las condiciones de Moscú, incluido el reconocimiento de las nuevas realidades territoriales y la garantía de que Ucrania no entrará en la OTAN. Estos acontecimientos plantean a Ucrania una difícil encrucijada, pues se enfrenta al doble imperativo de defender su soberanía y navegar al mismo tiempo por complejas aguas diplomáticas internacionales. La pregunta clave sigue siendo: ¿podrá alcanzarse un equilibrio que satisfaga a todas las partes? ¿O continuará la escalada del conflicto sin una vía clara de resolución? Al considerar estos posibles resultados, lo que está en juego es más importante que nunca, con la posibilidad de una mayor inestabilidad regional y repercusiones mundiales. El conflicto entre Rusia y Ucrania nos recuerda la compleja interacción entre el poder militar, la estrategia política y la búsqueda permanente de la paz. Al concluir este segmento, les invitamos a reflexionar sobre las implicaciones más amplias de este conflicto en curso y el papel que cada uno de nosotros puede desempeñar en la defensa de la paz y el entendimiento mutuo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las complejidades del conflicto entre Rusia y Ucrania. Les animamos a que nos den me gusta, se suscriban y participen con nosotros mientras seguimos explorando esta narrativa en evolución y su impacto en la escena mundial. Siga atento a nuestras perspectivas y análisis, pues nos esforzamos por ofrecer una comprensión más profunda de los retos y oportunidades que nos aguardan.